Bonjour, bienvenue à notre cours de français d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va travailler la différence entre les verbes être et habiter et entre les prépositions en et a. ¿Vale? Hoy vamos a trabajar la diferencia entre los verbos être y habiter, es decir, entre el verbo ser o estar y el verbo habitar o vivir en un sitio, y las preposiciones en y a. ¿Vale? Bien. Quelle est la principale différence? On utilise le verbe être pour parler du lieu où on est dans un moment déterminé. Utilizamos el verbo être para hablar del lugar en el que estamos en un momento determinado. Et on utilise le verbe habiter pour parler du lieu où on habite. Utilizamos el verbo habiter para hablar del lugar en el que vivimos o en el que estamos normalmente. ¿Vale? Bon, en plus de ces deux différences, sont très faciles, c'est une différence de signifié, son diferencias de significado, una cosa estar en un momento determinado y otra cosa vivir en un periodo de tiempo. Además de esta diferencia, tenemos la diferencia entre les prépositions en et les prépositions à. Quelle est la principale différence? On utilise la préposition en pour parler des pays et on utilise la préposition à pour parler de villes ou de villages. ¿Vale? ¿Cuál es la principal diferencia? Utilizamos la preposición en para hablar del país o de los países en los que estamos o vivimos y la preposición a para hablar de los pueblos o las ciudades en los que vivimos o en los que estamos. Bon. J'écris ici des phrases avec des exemples. Par exemple, je suis en France et j'habite en Espagne. Ocasionalmente puede ser que yo estoy en Francia, pero yo vivo en España. ¿Vale? En español tenemos siempre la preposición en para decir si estamos en un lugar que sea una ciudad o que sea un país. Siempre decimos en. Pero en francés se hace la diferencia entre en para los países y a para las ciudades. Par exemple, je suis à Seville o j'habite à Pozo Blanco. ¿Vale? En este caso, veis que usamos la preposición a para referirnos a una ciudad o a un pueblo. D'accord? Bon, j'espère que vous avez compris ces différences entre le verbe être et le verbe habiter et surtout entre les prépositions en et a. ¿Vale? Espero que hayáis comprendido bien esta diferencia entre el verbo être y el verbo habiter. Ya el verbo être lo conocemos más que de sobra, lo hemos estado trabajando a lo largo de todo el curso y como he dicho desde el principio es un verbo fundamental. ¿Vale? Que tiene mucho uso en francés, es esencial para poder comunicarnos. Y nada, espero que esto también os haya quedado más o menos claro. Os dejo unas fichitas para que podáis practicar y si tenéis cualquier duda, pues ya sabéis que podéis contactar conmigo. ¿Vale? Copiar esto en vuestra libreta, os lo dejo ahí que lo veáis bien. Y nada más, cualquier duda ya sabéis que podéis contactar conmigo. ¡Au revoir!